Por eso es que vemos que en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 22 en adelante, habla sobre un Eliseo ya distinto, un Eliseo que ya se graduó de un profeta, de ser un criado, de ser un siervo, a un estudiante de profeta, a ser un profeta. Entonces, ¿qué pasa? Y acontece que ya hay en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 22 en adelante, habla cuando llegaron unas personas que le estaban diciendo calvo a Eliseo, un Eliseo inexperto ya como profeta, graduado, summa cum laude, por el Señor y por Elías, que le entregó, le otorgó el manto. Entonces este Eliseo le tiró una peste, una maldición a eso que estaban relajándolo, jugando con él, diciéndole calvo. Entonces, usted como profeta de Dios, lo primero que usted tiene que tener cuenta es con lo que usted habla, porque el enemigo puede agarrar eso y distorsionar tu mente para que tú uses tu boca para destruir a otro. Vemos un Eliseo inexperto ya con el manto, que cometiendo su primer error, su primer mistake, que en vez de tirar una palabra de bendición, vemos que Eliseo maldice a estos jóvenes y unos osos se lo devoraron, se lo comieron a esas personas que estaban relajando. En pocas palabras, estaban haciendo bullying, burlándose de Eliseo, y Eliseo no aguantó la presión. Un Eliseo que tú viste atrás cuando era un criado, ya es un Eliseo que ya es graduado como profeta. Cuando tú seas graduado como profeta, usted no puede perder la enseñanza de su maestro cuando le dice que tiene que tener sencillez y humildad. Vemos como Eliseo aguantó muchas cosas, pero vemos aquí que inmaduramente ya graduado, que anda solo, viene y le tira una peste de una vez, usando su autoridad. Tú tienes que tener cuenta con lo que tú vas a declarar, con lo que tú vas a decir, porque eres ya un profeta que tiene que manejarte con mucho cuidado. Así que tiene que saber cómo caminar firme delante de los ojos de Dios. Ahora vemos ese Eliseo que está inmaduramente en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 24, pero no es lo mismo ya, para que usted pueda discernir, el Eliseo que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 18 al 23, donde dice: y ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Oye esto, lo que le quiero revelar aquí, lo que le quiero revelar es que Eliseo se enfrenta a los soldados asirios cuando el rey de Siria enviaba un ejército para capturarlo en la ciudad de Dotán. Al darse cuenta de las intenciones del ejército, Eliseo ora a Dios y pide que los soldados que queden ciegos. Dios responde a su oración. Mira cómo Dios responde la oración de Eliseo. Mira cómo el manto funciona automáticamente. Ahí vemos en Segunda de Reyes capítulo 6 cómo Eliseo está madurando. Le voy a explicar por qué. Y los soldados se queden ciegos, y Eliseo entonces guía a los soldados ciegos a la ciudad de Samaria, donde vive el rey de Israel. Allí revela la situación del rey y en lugar de matarlo, le ofrecen comida y lo dejan ir en paz. Un Eliseo que mató a unos jóvenes que se estaban burlando de él. En Segunda de Reyes, capítulo 2, vemos como lo que se burlaron de él lo mata con una palabra. Pero me llama la atención que este Eliseo viene y tiene misericordia de un ejército, miles de ejércitos. Y Dios, con una palabra del profeta, lo deja ciego. Mira cómo ya Eliseo va evolucionando en lo profético. Mira cómo va creciendo. Un Eliseo que mataba por ira, ya un Eliseo que se controla. Y un Eliseo que no tiene presión. ¿Qué dice allí? Allí revela la situación al rey y en lugar de matarlo, le ofrece comida y lo deja ir en paz. Porque el rey
quería matar a esos soldados, pero Eliseo le dijo que es mejor darle comida y dejarlo ir en paz, ya tan ciego. O sea, que iba a ser, que es mejor ser benevolente que ser un asesino. Hay profetas que tienen que tener cuidado con sus hermanos, que con una palabra distorsionada, tu hermano puede morir. Su ministerio no puede frenarse o no puede avanzar. Usted tiene que tener cuenta con lo que habla, porque su crecimiento viene de parte de Dios, no de parte de tu ego. Porque está bien, el manto profético Dios lo respalda, pero al final darás cuenta de lo que está haciendo. Vemos un Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 2, distinto al de capítulo 6. Ve cómo Eliseo va evolucionando. El del capítulo 2 es inmaduro porque es recién graduado del manto, pero vemos un profeta diferente en el capítulo 6, donde él opta por la misericordia de sus enemigos. Sin embargo, las personas que él maldijo en el capítulo 2 eran gente de su pueblo, y los osos se lo comieron. Pero sin embargo, estos soldados que estaban en contra de Israel, porque el rey de Asiria estaba diciendo que quién es que le está revelando todos los planes que él tiene en contra de Israel, y como que Israel, siendo tan pequeño, salía victorioso. Y le dijeron, no es que nadie, no hay un traidor, porque el rey de Asiria pensaba que había un traidor en su pueblo. Y los líderes que tenía el rey de Asiria dijo que no era un traidor, sino que había un profeta con tal determinación que tenía una revelación que todos los planes de Asiria lo frustraba. Mira lo poderoso que es un profeta en la mano del Señor. Pero mira qué misericordia. Sin embargo, en el capítulo 2 vemos cómo él mata a alguien de su pueblo porque se estaban burlando de él como calvo. Pero vemos a este Eliseo distinto, diferente, en el capítulo 6, que pide mejor misericordia por ello, que es mejor un rey benevolente que un rey asesino. Y así Dios se glorificó con el rey de Israel, que era obediente, y con el profeta. El rey de Siria descubre el plan de Eliseo. El rey de Siria se entera de que Eliseo es un profeta en Israel. Está revelando todos sus planes militares al rey de Israel. O sea, todos los planes que tenía el rey de Asiria, el profeta, trabajando conforme al rey, que estaba en obediencia en ese entonces, le decía todos los planes, quedaban descubiertos, en descubierta quedaban los planes de Asiria, porque Eliseo le contaba todo lo que los asirios querían hacer en contra de Israel. Segundo punto, el ejército sirio rodea a Dotam. El rey de Siria decide capturar a Eliseo y envía un ejército para rodear la ciudad de Dotam, donde se encuentra el profeta. Tercer punto, Eliseo revela la situación a su siervo. El criado de Eliseo, al ver el ejército del enemigo, se alarma. Cualquiera, cuando tú ves miles de soldados en contra de un solo hombre, porque ellos fueron a cazar a Eliseo. Y le informa a Eliseo, y Eliseo asegura que no hay nada que temer. Oye la paz y la tranquilidad que tiene Eliseo en estos versículos avanzados, diferente en el capítulo 2, cuando era novato, cuando era nuevo en el manto. Mira cómo Eliseo tiene una paciencia, ya que hay más con ellos que con sus enemigos. Eliseo, punto número 4, Eliseo ora porque se queden ciegos. Eliseo ora a Dios pidiendo que ciegue a los soldados sirios. Dios responde su oración y los soldados quedan ciegos. Punto número 5. Eliseo guía a los soldados ciegos. Eliseo aprovecha la ceguera de los soldados para guiarlo a la ciudad de Samaria, donde se encontraba el rey de Israel. Punto número 6. Eliseo revela la situación del rey. Eliseo le revela al rey de Israel que tiene a su disposición el ejército sirio que lo había estado acechando. Oye, cómo Dios le entrega a un solo hombre
un ejército de miles armados hasta los dientes. Cuando un profeta decide buscarle a Dios poderosamente, no hay ejército, no hay nadie que va a poder con un profeta ya maduro. Punto número 7. El rey de Israel ofrece comida en lugar de muerte. El rey de Israel, sorprendido por la situación, le pregunta a Eliseo, oye, qué obediente ese rey. Le pregunta al profeta si debe matar a los soldados. Eliseo, siguiendo el ejemplo de Dios, le aconseja que le ofrezca comida y lo deje ir en paz. Oye, cómo Eliseo, siguiendo el ejemplo de Dios, le aconseja que le ofrezca comida y lo deje ir en paz. O sea que Dios no quiere muerte para nadie. Dios no quiere destrucción para nadie. Pero mira cómo este Eliseo al principio mata a esos muchachos solamente por burlarse de él, por el ejército del enemigo, que eran carniceros, eran empaladores. Después más adelante le explico qué es empalar a alguien. Cuando trapasen a los cerdos del agua al lado, así mismo empalaban la gente. Porque los asirios eran maquiavélicos, eran terribles, eran sanguinarios. Pero sin embargo Eliseo escucha a Dios. Ve que Dios no es como la gente piensa. Ve que Dios tiene misericordia. Punto número 8. Los soldados son liberados. El rey de Israel sigue el consejo de Eliseo y los soldados sirios, después de ser alimentados, son liberados y regresan a Siria. Mira cómo el rey se deja guiar de su mentor, el profeta Eliseo, y escucha y hace lo que el profeta Eliseo le dice. Por eso que usted tiene que ser obediente a su líder, a que está por encima de usted. Nunca creerse que está en una posición porque va a fracasar, le va a ir mal, se va a llenar de soberbia y arrogancia. Entonces usted tiene que coger esta enseñanza y ser sencillo. Y no todo lo que usted piensa en su mente es Dios que le está hablando. Así analiza. Mira cómo la diferencia cuando Dios habló, cómo Eliseo tuvo una misericordia. Ahora cuando los pensamientos de Eliseo, porque lo estaban molestando a él, actuó de otra forma. O sea, que aunque tú estés en problema, aunque alguien en un momento te hizo daño o está incómodo contigo, usted no puede reaccionar en contra de su hermano, porque al final se la va a pagar al Señor. Pero vemos ya que Eliseo pasó una etapa a otra etapa y otra etapa y fue creciendo. Así que Dios te bendiga. Estas son cápsulas proféticas de bendición para ti y para toda tu familia. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Tu hermano Luis Carlos Guevara. Bendiciones. Shalom, Ubrajá. Dios te bendiga. Amén.